Pero te quería darle la bienvenida a nombre del Instituto de Estudios Avanzados. Estamos muy contentos de poder colaborar con LOM y con Sergio para la presentación de este libro, poder hacerlo acá, porque además en esta misma sala y en varias de estas clases hemos estado investigando durante muchos años sobre la nada, sobre el vacío, sobre el silencio. Hace 4 años se hizo acá el coloquio sobre nada. Lo organizamos junto a Megumi, Marcela Labraña, Valentina Bulo y Jimena Castro, todos parte de la Oficina de la Nada. Así que creo que es un lugar muy propicio para hablar de hojas en blanco. Y bueno, le daré la palabra a Paulo, que va a ser el moderador del evento, y luego seguiremos con las presentaciones. Muchas gracias, Felipe. Bueno, agradecemos en nombre de LOM, al Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, por acogernos, a cada uno de ustedes por estar esta tarde aquí. A los presentadores que voy a presentar, para la redundancia, antes de darle la palabra, y al autor, por supuesto. A quien agradecemos no solamente estar esta tarde acá, sino agradecemos la confianza en LOM y la posibilidad de publicar este libro, la 9ª edición. Son pocos los libros de autores vivos que hemos publicado una 9ª o 10ª o 11ª edición rescatando libros editados anteriormente, porque hay libros de LOM que tienen muchas ediciones, pero los libros que hemos recuperado para editar, que han sido ampliamente editados, son clásicos, como La Sangre y la Esperanza, y este claramente es un clásico, y el autor está con nosotros. Es ya un gran hecho que tengamos al autor con nosotros y estemos hablando claramente de un clásico. Y como LOM, en ese sentido, quisiera antes de dar la palabra a la y al presentador, mencionar 3 cosas. Uno, que es notable el humor de Sergio Pésuti. Y es diferente leer el libro hoy día que leerlo el 86, diciembre del 86, cuando fue editado por primera vez. Hay que pensar que vivíamos momentos de plena dictadura. El horror y el terror no fue solamente el 73, fue todo lo largo de la dictadura. Es decir, pocos días atrás había un acto para Hecker Mengme, fue asesinado en el 89, al final de la dictadura. El 84 hay detenidos desaparecidos, los años siguientes también. Vivíamos un clima de horror y Sergio trabajaba vinculado a ese horror. Trabajaba en el DIF del CODEPU, donde justamente se denunciaba, se investigaba y se atendía a torturadas y torturados. Es decir, en ese clima de horror, en ese clima de miedo también, estaba el humor. Y el humor ahí se constituye claramente en un arma de resistencia, y se agradece a él, pero se agradece también a quienes podíamos recibirlo. Hay que pensar que las tiras cómicas, las revistas, era un espacio muy importante porque su humor era necesario para sobrevivir. Y nosotros con Silvia tuvimos muchos años en la casa un afiche que hizo un poquito después, donde Einstein respondía de alguna manera a la invitación del plebiscito del 88, pero ese humor estaba presente mucho, salvaba un poco, y este libro claramente lo hace, y eso se agradece y se felicita. Y sigue viviendo hoy día, porque lamentablemente el tema que aborda en el fondo es un tema que lo sufrimos entonces, pero 50 años después lo seguimos sufriendo. Y ahí hay un segundo tema que quería mencionar, el tema de la inteligencia. Un tema siempre uno se pregunta cuán tontos, limitados eran los militares. Pero no es bueno también pensar que el adversario, el enemigo, hay dichos sobre eso, son limitados. Sin embargo, hay ciertos testimonios que son interesantes. Estamos publicando, y va a salir la próxima semana o 2 semanas más, un libro de un sobreviviente de la DINA, de Sergio Zamora, que se llama 7 horas bajo la DINA, y que logró urdir un plan de escape mientras estaba siendo torturado, porque estamos hablando, no me acuerdo si era el 75-76, y él ya sabía de experiencia de compañeros que habían caído. Entonces, en el momento que cae, sabe que tiene muy poco tiempo para sobrevivir, y que si no urde inmediatamente una forma de escapar, al final va a caer rendido por la tortura y limitado mentalmente y físicamente por la tortura. Y bueno, logra ser uno, pero describe en su libro sus captores, y habla justamente del tema de esta inteligencia de sus captores, y es muy interesante como hoy día, en una entrevista que hay en el mostrador, a Philip Sands, un jurista y escritor
inglés, que tiene una obra notable, Calle Este-Oeste, y que lleva muchos años trabajando sobre Walter Rauf. Le hace la entrevista a Carlos Basso, y se refiere a Pinochet, que falló todos sus exámenes en Ecuador, y de lo limitado que era, y de que al final claramente no era solamente él que manejó las cosas, sino que había, particularmente se refiere al gran empresariado, o a personajes como Contreras, que Contreras, publicamos hace poco un libro que se llama La tortura y el torturador, y se estudia, de Rodrigo Dresner, estudia 4 personalidades, una de ellas psicópata, pero no eran todos psicópatas, al contrario, pero Contreras fue el mejor de su promoción, fue el mejor de la promoción en la Escuela de América, y no era la inteligencia que le faltaba, y no es por falta de inteligencia, sea limitaciones o no limitaciones, que llegaron al tercer tema que quería abordar, a la crueldad y a la cobardía también, que significa lo que hicieron los militares, los civiles involucrados en el golpe de la dictadura, de torturar y asesinar a gente en la mayoría totalmente indefensos, digamos. Y a los 50 años uno puede pensar, no puede dejar de lado al publicar la inteligencia militar, que también está la cobardía militar y la brutalidad militar. Y sí que evidentemente no es difícil abordarlo con ese sentido del humor, pero que cruzan nuestra historia, y que es necesario una y otra vez tenerlo presente. Y con este libro, al final, que aborda una de esas líneas desde el humor, nos permite también sacar cierto como aura negativo, digamos, pero que al final nos impide adentrarnos en ciertas temáticas que como sociedad claramente tenemos que hacerlo, y ahí siempre el humor se agradece. Bueno, dejando y no acaparando la palabra, voy a dejar la palabra con el primer presentador, Felipe Cusen. Él es doctor en Humanidades por la Universidad de Pompeu Fabra y profesor titular del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Su investigación académica y creativa abarca la relación entre literatura, música y artes visuales, la poesía experimental, las tecnologías digitales, la mística y el pop. Recientemente publicó La Oficina de la Nada, Poéticas Negativas Contemporáneas, por Ciruela, el año 2022. Felipe. Bueno, estoy muy feliz, como ya les decía, por estar aquí con Ania, Pablo y Sergio presentando este libro. Y voy a leer un texto y mostrar algunas imágenes que están viendo. He dedicado más de 20 años a estudiar la nada y sus diversas representaciones en la literatura y el arte contemporáneos, a través de distintas formas. Novelas en las que no ocurre nada, listas de palabras que no dicen nada, borraduras, cajas vacías y, por supuesto, libros en blanco. Todo esto desembocó en un libro publicado el año pasado en España, La Oficina de la Nada, que recién mencionamos. Dentro de ese libro hay un capítulo completo dedicado a los libros en blanco. En ese capítulo intento demostrar que los libros en blanco cuentan con una importante tradición que tiene antecedentes ya desde 1880. Dentro de la serie extremadamente variada de ejemplos que reviso, se puede ver que responden a distintas corrientes. Algunos que tratan el vacío como un llamado místico y solemne, otros de carácter conceptual, que cuestionan las condiciones del libro como objeto, otros que lo entregan como el punto de partida para una interacción física o un juego, y finalmente aquellos cuyo mensaje nulo es crítico y humorístico. A continuación voy a leer algunos fragmentos de ese capítulo, que el capítulo termina con varias páginas dedicadas a la inteligencia militar. De hecho, son muchas más las palabras que yo escribo que las que hay efectivamente en el libro. Y luego quiero contar algunas cosas que han ocurrido después de que escribí ese capítulo y que forman parte de mi interacción, de mi vínculo con la inteligencia militar. Uno de los libros en blanco más exitosos y que ha tenido una particular relevancia en el contexto chileno desde que apareció a fines de la dictadura de Pinochet es La Inteligencia Militar. Existen numerosas ediciones nacionales y también ha sido publicado en el País Vasco y también en Uruguay, en México, y hay además 2 ediciones bilingües, una inglés-español y otra alemán-español. A pesar de ello, se trata de un libro prácticamente ignorado por la crítica académica, y creo que esto se debe
por una parte, a que simplemente no cumple con las características necesarias para ser considerado un libro. Y también porque, en la medida en que esta genealogía de libros vacíos que he querido desplegar aún no es suficientemente conocida, se le trata como si fuera una simple excentricidad. Trataré de hacerle un poco de justicia a continuación. Al revisar la edición más reciente y aún disponible de la Inteligencia Militar, que en ese momento era la 6ª edición, cuando escribí este capítulo, y ya vamos a la 9ª, o sea, pueden ver cómo avanza esta cosa. Al revisar esa edición podemos tener un panorama bastante definido del juego que propone. Esta edición es bilingüe, español-inglés, por lo que el libro tiene 2 lados que se funden en la mitad. La faja que recorre ambas portadas incluye una cita atribuida al diario ABC. Pocas veces tan pocas palabras han bastado para decir tanto de manera tan perfecta. En la portada se indica 6ª edición bilingüe corregida y aumentada, y en las solapas aparece la extraña biografía de el autor, entre comillas. Se incluyen también los floridos prólogos a la 3ª, 4ª, 5ª y 6ª ediciones, entre los que sobresale una divertida anécdota. Y cito lo que dice ahí. De este libro se han dicho muchas cosas, algunas ciertas. Ninguna más precisa que la opinión del subdirector del Departamento del Derecho de Autor la mañana aquella que procedía a inscribirlo en el solemne registro de la propiedad intelectual. Tras hojearlo morosamente, lo devolvió diciendo: no pues, tráigalo cuando esté terminado. En el prólogo también se incluye una advertencia. Nada garantiza que la presente edición sea la última. Felizmente hoy podemos comprobarlo, porque incluso en la página legal de esta 9ª edición se dice que hay una 10ª edición en preparativos. A pesar de que el libro circuló muchísimo a finales de los 80 y que se comentaba y compartía como una burla cómplice entre los opositores a la dictadura, el precio de algunas de las primeras versiones de esta modesta publicación en el mercado de libros usados se hizo altísimo, e incluso actualmente no he visto ejemplares a la venta. Tras una búsqueda rápida en las bibliotecas de las principales universidades chilenas, tampoco encontré ninguna copia, ni siquiera de la edición más reciente. O sea, al menos hasta hace 2 o 3 años este libro no estaba en ninguna biblioteca universitaria. Solo apareció en el catálogo de la Biblioteca Nacional un ejemplar de la 2ª edición de 1987, catalogado en la categoría de sátira chilena, y fui a consultarlo directamente, junto con, pueden ver ahí, otro libro en blanco importante de la tradición chilena, que es Escrito, de Piero Montebruno, que fue lanzado el 1 de enero de 2000, no sé, Carlos, si me puede corregir, creo que fue en esa fecha. ¿Cuándo fue, perdón? Sí, pero ese fue el 2000. No sé, o fue el paso del 99 al 2000. Justo saqué esos dos libros. Pude comprobar que esta edición todavía no incluía prólogo, pero que sí tenía las referencias de la prensa, aunque no exactamente iguales a las de ediciones posteriores. Las mayores sorpresas no fueron estas, sino todas las huellas adicionales que tenía este ejemplar tras haber sido catalogado, como cualquier otro libro, por supuesto, en esta biblioteca. Acá tengo el libro en mis manos, antes que me empezaran a retar que no podía tomar fotos. En efecto, a diferencia de varios libros de artistas que he consultado en archivos especializados en los que las intervenciones se reducen al mínimo, este ejemplar tenía marcado, ahí voy mostrando algunas cosas, por ejemplo aquí, el sello seco de Biblioteca Nacional Chile en la página inicial y en una de sus páginas interiores, además de las anotaciones con lápiz grafito de su número de catalogación, una etiqueta sobre el lomo, creo que no se ve ahí todavía, y además la alarma para evitar que fuera robado. De todo esto resultaba una extraña paradoja. Debido a todas las huellas del proceso habitual de catalogación, este libro impreso de manera masiva pasaba a convertirse en una copia diferente de las que cualquiera pudiera tener en su casa. De hecho, cuando mostré esto en un curso con tu amigo Samuel, ¿no es cierto?, él dijo, entonces esta es la copia única de la Biblioteca Nacional. Pasaba a convertirse en un objeto distinto a cualquier edición. Además, había un detalle que nos habla de la extraña trayectoria de este libro. Otro timbre con tinta, ahí está, otro timbre con tinta informaba que este ejemplar había sido comprado el 16 de octubre de 2015, es decir, casi 20 años después. Esto significa que recién entonces a alguien se le ocurrió que este libro debía formar parte de la colección, lo que no ha ocurrido por lo visto en otras instituciones nacionales, pero que además se preocuparon por conseguir una edición antigua, en vez de la más reciente entonces, la de 1999. Quisiera felicitar, ya lo hice desde las páginas de mi libro, y acá también,
a quien haya correspondido esa acertada decisión. En la sección de referencias críticas de la Biblioteca Nacional están disponibles las notas publicadas en la prensa de izquierda que rodearon el lanzamiento de esta segunda edición. Por ejemplo, esta que dice "El libro que llenó un vacío". Al leerlas, se hace evidente que fueron escritas, ahora lo vamos a poder resolver quizás, por Sergio Pesutich y o algún periodista cómplice, pues mantienen el carácter irónico del libro. Basta leer este titular, "El libro que llenó un vacío", en el que se anuncia que entre los invitados al lanzamiento está el peruano Mario Vargas Llosa, quien, junto al Orfeón de Caballería Nacional, tendrá la responsabilidad de mantener detenida a la población mientras dure la presentación del libro. Igualmente, la revista APSI celebra dicho lanzamiento y la calidad del libro. Prosa fluida, mezcla de claridad y ternura que sobrecoge al lector. La inteligencia militar, según este crítico, cultiva una cadencia sincopada y salvaje en cada línea con el propósito de escudriñar los cimientos de una inteligencia tan singular como discutida, tan objetivada como difusa, aunque termina con una broma particularmente cruda en el contexto de asesinatos políticos de esos años. Poco se sabe del autor, muchos lo dan por desaparecido. La lectura en conjunto, en contexto, de la inteligencia militar, junto a la gran cantidad de otros libros que cito en mi estudio, permite reconocer que forma parte de un particular conjunto de libros caracterizados por la burla a las autoridades e instituciones, como algunos bastante conocidos. Estos son dos ejemplos norteamericanos que suelen citarse, porque, aunque no lo crean, hay varios estudios, al menos 4 o 5 importantes, todos en inglés, eso sí, sobre el libro en blanco. Entre ellos, recomiendo uno de Michael Gibbs, que es un título muy bonito porque alude a Milli Vanilli, All or Nothing. ¿Cómo se llama? All or Nothing. Este, por ejemplo, es The Wit and Wisdom of Spiro T. Agnew, la inteligencia o el ingenio y la sabiduría de Spiro T. Agnew, que era vicepresidente de Richard Nixon, o The Official Government Nuclear Survival Manual, el manual oficial de supervivencia para ataques nucleares. Esta tendencia sigue sumamente vigente con títulos como Los logros de Macri como presidente y el ebook ¿Por qué Bolsonaro merece respeto, confianza y dignidad? El anterior presidente de Chile, Sebastián Piñera, también tuvo el honor de sumarse a esta galería de líderes internacionales. Tras la revuelta social que se inició el 18 de octubre de 2019, apareció Sebastián Piñera, el legado de un estadista, tomo 7 de una colección ficticia de grandes líderes mundiales. El llamativo titular de un periódico online dice: "La sensación del momento, crean libros sobre el estadista Piñera destacando sus logros como presidente", y esto lo dice en mayúscula, y todas las páginas están en blanco. Esto demuestra que, por más que no se trate para nada de un gesto inédito, el efecto de abrir un libro y no encontrar nada continúa provocando carcajadas y perplejidad. Ahora me descabalgo de lo que había escrito en mi libro y les cuento algunas anécdotas posteriores. En Chile quise hacer un gesto especial con nuestro vilipendiado presidente y para su cumpleaños, que es creo que el 2 o 3 de diciembre, le llevé a La Moneda una copia de la inteligencia militar. Tuve que sortear varios controles con carabineros, como recordarán, la seguridad en esa época no era fácil, hasta acceder a la oficina de parte donde lo dejé. En una carta adjunta le señalé que, ya que a su juicio estábamos en guerra, consideraba que este libro sería clave para guiar adecuadamente a las Fuerzas Armadas y de Orden en estos aciagos momentos. Acá está el comprobante. El 2 de diciembre, sí. Para mi sorpresa, algunas semanas después recibí una carta certificada en la cual se acusa recibo y agradece este regalo. Un par de años después, tras haber presentado la oficina de La Nada en Barcelona, organizamos junto a Marcela Labraña una charla sobre distintos libros en blanco en la Galería Chiquita Room, en la que también participaron Victoria Silot y Alexandra Laudo. Victoria Silot, una estudiosa de la mística, y Alexandra Laudo, que había una curadora que había hecho una exposición sobre La Nada en el año 2018 en Caixa Forma. Ya llevábamos bastante tiempo en la conversación y pensé que no alcanzaríamos a hablar de la inteligencia militar.
Pero Victoria recordó la anécdota del Departamento de Derechos de Autor y dedicamos los últimos minutos a comentar este libro. Cuando abrimos la discusión al público, un señor desde atrás, con jockey y anteojos, comenzó a hablar. Claro, cuando fuimos al Departamento de Derechos de Autor, y yo casi pego un grito. ¿Eres tú, Sergio? Jamás nos habíamos visto, y lo viví como un momento absolutamente televisivo. Como cuando juntan a dos familiares que no se han visto en años. Luego pudimos conversar un rato y desde entonces hemos seguido en contacto hasta el lanzamiento de hoy. Sergio había asistido a la charla invitado por Moritz Kuhn, con quien ya estábamos en contacto, un curador que este año realizó una gran muestra de libros en blanco e ilegibles en el Leopold Hesch Museum de Düren, Alemania. Acá muestro algunas imágenes de esta exposición a la que no he podido ir, pero Sergio sí pudo ir, felizmente. Con mi hermano. Exacto, muy bien. Hay algunas imágenes. En esta muestra se exhibieron todas las exhibiciones de la inteligencia militar más una nueva bilingüe, español-alemán, la penúltima hasta ahora. Nos juntamos con Sergio antes de que viajara e intercambiamos esta copia con mi libro, que aún no le había podido entregar. No recuerdo muy bien qué le dije en ese momento, pero sí sé que ahora quisiera agradecerle profundamente por haber inspirado tanto con su humor en tiempos difíciles y en especial por haber sido un guía tan importante para mí en los laberintos de la nada, aunque él haya tendido el silencio y yo a la verborrea. El libro, tengo 300 y tantas páginas escritas. Así como de la inteligencia militar se ha dicho, nunca un libro dijo tanto con tan poco, al volver a revisar mi grueso estudio, me parece que en mi caso se podría decir que nunca un libro dijo tan poco con tanto. Muchas gracias. Y ahora dejo con la palabra a Vania Montgomery. Ella es licenciada en Teoría e Historia del Arte por la Universidad de Chile y diplomada en Archivística por la misma Casa de Estudios. Se ha desempeñado... ¿No terminó? Se ha desempeñado como co-investigadora y archivera en proyectos sobre artistas como Víctor Hugo Codocedo y Eugenio Dillon. Actualmente forma parte del Departamento de Estudio de los Medios DEM del colectivo Redes. Voy a leer algo breve que preparé y también tengo algunas diapositivas. Pasar página tras página de la inteligencia militar de Sergio Pesutich para imbuirse en la vastedad de su palidez, blanca y rebosante. Observar, palpar y deslizar el papel plenamente expuesto, donde chocan los ojos sin nada que se trasluzca del otro lado, y así sucesivamente hasta acabar. ¿Cómo leer lo que no tiene letra? ¿Cómo proceder? ¿Cómo seguir si no tenemos signos? Se pregunta el argentino Federico Falco en su novela Los Llanos, publicada en 2020. ¿Cómo escribir una historia entre los escombros de una historia? El 14 de junio de 1987, Pesutich dio una entrevista en el periódico de oposición Fortín Mapocho, donde decía: este libro tiene una explicación tan simple como breve. Es la transcripción textual de un sueño que tuviera el autor una noche de invierno. Al despertar por la mañana, tuvo una doble e implacable percepción, ante cuya belleza naufragó. Se dio cuenta al mismo tiempo, en los momentos que balanceaba todavía la bandeja del desayuno sobre los muslos, que había soñado y que justamente no recordaba nada, absolutamente nada de ese sueño. Hacia las 4 de la tarde de ese mismo aciago día, decide escribir dicho sueño. Harán falta un editor asombrado y varios meses de imprentas clandestinas para que hoy, años después, finalmente ese sueño se haga realidad. Dejemos entonces que la inmensidad monocromática de la inteligencia militar, que propagó desde 1986 hasta la fecha, con la H aún intacta, nos guíe para volver atrás y adelante en los espacios vacantes que se deslizan en cada una de estas páginas. En general, cuando uno hace humor, respira políticamente, decía el autor en aquella entrevista del 87. Pocos años antes, en septiembre del 84, el mismo periódico, Fortín Mapocho, sería objeto de un acto análogo, cuando el bando número 19 prohibió a las revistas APSI, Análisis, Causa y Fortín Mapocho publicar imágenes de cualquier naturaleza, textual. Ante ello, los 4 medios de oposición decidieron mantener la estructura diagramática tradicional de sus textos, pero dejaron el espacio que ocupaba cada imagen en blanco,
libre y deshabitado de registros fotográficos, aunque manteniendo la descripción del pie de cada foto, enalteciendo aún más el gesto de su vacío. Tal como se puede ver en un ejemplo de estas dos imágenes. Aquí se ve el pie de foto, donde no hay foto, y esa es una portada de Cauce que de hecho debía ilustrar una foto de Pinochet, pero que dice ahí, no se alcanza a ver por lo borroso, pero que dice su imagen desaparece como acto del bando número 19. ¿Qué año es eso? 84. Pasar estas páginas y observar, sí, gracias. Aquí hay más, y bueno, después de algunas ediciones empiezan un poco a jugar con este vacío, llenándolo de palabras, no se podía ningún tipo de imagen, y jugando un poco con la tipografía y todo lo que se podía componer en ese espacio bajo el bando 19. Y salen cosas bien interesantes como eso. Pasar estas páginas entonces y observar la figura de Pinochet desapareciendo, como por arte de magia, gracias a este bando emitido por la misma junta de la dictadura cívico-militar, es un gesto literal punzante, cómico, insólito y duradero, entre algún rincón a mano, o no tanto, en la memoria de quienes han visto estos medios periodísticos sin imágenes. El impacto del vacío ante la mirada atenta, formateada y lista para encontrar otra cosa, cala profundo, saca una que otra carcajada e impulsa el comentario entre quienes miran atónitos, entre el cobijo y la claustrofobia que, en palabras de Falco, causa el medio de la nada, la llanura desierta, la pampa, el lugar donde no es posible mirar desde un punto de altura mayor ni salir. La inteligencia militar, especie de libro-antología, recoge pensamientos y dudas surgidas en el seno de los institutos armados en los últimos años. Su autor, un compilador eficiente y conocedor del tema, ha procurado con este libro llenar un vacío, dejando todo en blanco y utilizando radicalmente el poder de síntesis, con comentarios críticos de los más importantes medios de comunicación del mundo. La inteligencia militar ya ha ganado un lugar de prestigio en la Biblioteca Universal. En la actualidad se comenta que su autor divide el tiempo que le queda entre la literatura y el resto. Hice otra nota publicada un poco antes en Fátima Rocha. Menos de un mes después del golpe de Estado en Chile, se inauguró la 12ª versión de la Bienal de Sao Paulo, el 5 de octubre del 73. En aquella ocasión, el artista franco-argelino Fred Forrest realizó su obra El blanco invade la ciudad, llenando la ciudad brasileña de cuadrados blancos, transportados por manifestantes en la vía pública, en medio de la dictadura que ya llevaba varios años en ese país. De naturaleza provocadora, la acción fue acompañada con la inserción de espacios en blanco en diferentes periódicos locales, como se ve en la imagen. La inmensidad monocromática, como un cuadrante de risa, respiración, denuncia, como una bocanada de aire, y como todo esto junto en su ausencia de tinta, forma y color, como un intervalo enunciado en medio de las dictaduras. En tanto, la palidez, cuando se encuentra superpuesta por sobre la base de una superficie anterior, con más historia y trasnoche, frena la visión y se interpone entre el pasado y el presente. Bajo aquella lógica fue que a finales de los años 90 se decidió dar una nueva imagen al Palacio de la Moneda, que de acuerdo al Consejo de Monumentos Nacionales se encontraba en malas condiciones de conservación, pintura y humedad. Así, las capas de pintura blanca fueron aplicadas sobre la fachada y las caras laterales de sus muros, cristalizando el cinismo político de esa horrible transición a la democracia y con ello rellenando los agujeros y marcas de bala que aún eran visibles desde el 73, ahora cubiertos con pintura blanca, homogénea y rasa. La ironía va más allá, cuando el entonces recién electo presidente Ricardo Lagos mencionaba, en medio de las remodelaciones que aún se encontraban sin terminar, que estas eran una metáfora de los desafíos que enfrentaría su gobierno. Una democracia que no había sido repintada ni restaurada por completo y que esperaba entonces que su administración pudiera ser análoga al fin de la remodelación completa de los muros del palacio, habiendo blanqueado sus 4 caras. Ahora, tras toda la perspectiva que nos dan los casi 24 años que han pasado desde ese momento y los hoy rimbombantes 50 años desde el golpe de Estado, es decir, varias vidas completas, la inteligencia militar de Sergio Pesutich se vuelve a editar y publicar, coincidiendo con estas fechas y también con el borroneo pálido que al menos yo siento al mirar un presente cada vez más acelerado y confuso. Ante ello, las páginas vacantes del libro entregan un hilo de historia, tradición nalística, guiños y perspectivas de rareza, que aquí funcionan como signos vitales o como se describió en el San Francisco Daily, se dice, de prosa fluida, mezcla de claridad y ternura que sobrecoge al lector, la inteligencia militar cultiva una cadencia sincopada y salvaje,
en cada línea con el propósito de escudriñar los cimientos de una inteligencia tan singular como discutida, tan objetivada como difusa, donde uno apura la última página con la sensación de que la vida nunca más será la misma. Obra de arte capaz de regenerar a un drogadicto. Los espacios en las revistas del 84, los cuadrados de Forest del 73, la pintura sobre la moneda entre la bisagra de los 90 y los 2000, las páginas de Pesutich del 86 y un último párrafo de Federico Falco como cierre. Yo ahora solo quiero mirar el horizonte, la llanura, fijar los ojos en la distancia, que me invada el campo, que me llene el cielo, para no pensar, para que lo que sucede en mí deje de existir todo el tiempo. Volver a observar la portada de la inteligencia militar y notar la H, pasar por sus páginas y reírse, quedar pasmados, desconcertados, imaginar lo inimaginable y hacer nada más que contemplar la inmensidad del vacío que se imprime en 2023. Una vez más, de aquí en adelante, porque como dice el prólogo, suponer que esta será la última edición de la inteligencia militar sigue siendo una utopía.